Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación. Este es tu hermano y amigo Juan Mendoza de Palabra de Salvación. En esta noche estamos un día más aquí para compartir la palabra del Señor. Aquí estamos, gracias a Dios, un viernes más que Dios nos permite estar aquí con ustedes. En esta noche vamos a hacer una oración. Saludamos a todos los hermanos, hermanas que nos están viendo en diferentes países. Gracias a Dios que esta transmisión llega a otros lugares. Les mandamos un abrazo cordial, como se dice, y te invitamos en esta noche que te quedes y para dejarte saber que este mensaje también se va a compartir de lunes a viernes. Se parte en partes iguales y se te pone el lunes, martes, miércoles y jueves, y el viernes estamos aquí con ustedes otra vez. Amén. Vamos a hacer una oración y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y que Dios bendiga a todos los hermanos, hermanas, amistades que se han unido aquí a Facebook y al programa, a nuestro canal en YouTube, Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Entonces, en esta noche vamos a hacer una oración. No sé si estaremos ya en vivo. Sí, ahí estamos ya. Estamos en vivo y vamos a ver. Vamos a compartir a ver si se puede. Que ya estamos en vivo, escuchando. Gloria a Dios. Vamos a compartir a ver si se puede. Y allá vamos. Bueno. Entonces vamos a empezar en esta noche haciendo una oración para empezar este servicio. Amén. Vamos a hacer la oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día que nos permites estar aquí, Señor, un día más, Señor. Primeramente, Señor, te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Señor, de todo pecado y de toda maldad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que reprendas, Señor, toda cosa mala que no sea tuya, Señor. Permite que podamos predicar tu palabra con poder, con autoridad, con unción y con lo más importante, Señor, con el amor y la misericordia tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, purifica los aires, Señor, y te pido por esos hermanos y hermanas y amistades, amigos que van a estar escuchando tu palabra, Señor. Ábrele el oído espiritual para que puedan atesorar tu palabra, Señor, en su corazón y que no pequen, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, Señor. Y ayúdanos, lo más importante, estar en una unidad, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra te la damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Y que sea el Espíritu Santo, Señor, usándome con poder y autoridad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta noche el tema se llama la unidad. Vamos a bajarle aquí un poquito. Se llama la unidad. Amén. Se llama la unidad en Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hermanos y hermanas cuando estamos en una iglesia? Tiene que haber fraternidad. Tiene que haber unidad los unos con los otros. Amén. Y cuando estamos pasando diferentes pruebas, tenemos que ayudarnos los unos a los otros también. Amén. Orar el uno por el otro cuando uno tiene la necesidad. Amén. Y vamos a leer en esta noche un versículo que se encuentra en el libro de Juan 17, 21. Juan 17, 21. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo sea el que nos use y que abra el entendimiento para poder entender y adquirir esa sabiduría que Dios nos quiere dar a escuchando su palabra. Amén. Dice la palabra del Señor en Juan 17, 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Eso es la lectura de esta noche, y ahí el Señor Jesucristo nos está enseñando que así como Él
y el Padre son uno, que también nosotros seamos uno en una misma unidad. Amén. Que seamos uno en una misma unidad. Amén. Digamos, yo practico artes marciales. Si yo tengo que pegar a una persona, digamos, en las prácticas, y pego así, me puedo romper los dedos. Pero si pego así, no me voy a romper los dedos, porque están unidos, están en una unidad. ¿Viste? Entonces, así mismo tenemos que ser nosotros los cristianos. Tenemos que unirnos el uno al otro. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que dice que un anillo de 3 cordones, dice que es inseparable. Amén. Un anillo que son de 3 cordones. Amén. Entonces aquí estamos viendo, aquí el Señor Jesucristo nos está compartiendo, ¿verdad? Nos está compartiendo de su corazón un clamor que Él está haciendo al Padre. Le está pidiendo desde Juan 1, desde Juan 17:1, le está pidiendo al Señor una oración por nosotros. Y quiere que cuando Él ya no esté, que nosotros seamos uno, que seamos unos unidos. Amén. Ahora, ¿por qué no hay unidad entre nosotros? ¿Por qué muchas veces no hay unidad entre nosotros? Vamos a ver qué es lo que nos está enseñando la vida. Dice, la respuesta está en nuestra tendencia humana, porque cada uno quiere coger en su propio pensamiento, cada uno quiere hacerlo a su manera. Y aquí la palabra del Señor nos dejó las instrucciones de cómo es que tenemos que hacerlo para estar en una unidad. Amén. Entonces vamos a ver qué es lo que dice. Dice, nos enfocamos en nuestros diferentes, en nuestras diferencias. Como te estoy diciendo, cada quien tiene un pensamiento diferente y vamos a decir, vamos a cantar así, vamos a orar así. Entonces, esa es una de las razones por qué no vemos la unidad entre nosotros. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, porque tenemos nuestras propias ideas. Jesús nos enseñó que Él tiene un camino que nos va a enseñar cómo es que tenemos que hacer eso. Y te voy a invitar que vayas conmigo a Juan 13. Ahí mismo vamos a irnos a 3 versículos atrás. Juan 13 y el versículo 34 y 35. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice, este es el camino que el Señor Jesucristo nos dejó para que aprendiéramos de Él. Dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Vuelve a repetir, en esto conoceréis todos que son mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Entonces aquí el Señor Jesucristo, lo que Él nos quería enseñar es eso, que no tengamos diferencias entre nosotros. Digamos, en una iglesia hay un pastor, ¿verdad? En una iglesia hay un pastor, que ese pastor tiene una manera de enseñar a sus ovejas. Hay una manera para cada cosa. Entonces, cuando nosotros nos estamos saliendo de esa manera, entonces ya estamos teniendo nuestras propias ideas y vamos a chocar. Así como hay choques en los músicos, así como hay choques en los que cantan, también hay choques en los del parqueo. Entonces Dios nos manda a cada uno de nosotros que sigamos las reglas. Y si seguimos las reglas, vamos a estar en esa unidad que el Señor manda. Nos vamos a amar los unos a los otros. ¿Ok? Esa es una de las cosas que el Señor nos enseña. Ahora,
Dice, ¿cómo podemos alcanzar esa unidad? Amándonos como Cristo nos amó, con un amor sincero. Así como tenemos que amarnos, con un amor sincero. Perdonándonos como Él nos perdonó, no guardando rencor. Cuando tú guardas rencor hacia un hermano o una hermana que te hizo algo y queda ese rencor en tu corazón, no vas a poder orar. La misma Biblia nos enseña que si tú tienes algo contra un hermano, dice que deja la ofrenda y ve y póntate a cuentas con ella. ¿Viste cómo en la palabra del Señor está cada cosa que tenemos que hacer? ¿Para qué? Para entrar en esa unidad. Porque eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche, que entremos en una unidad. A la iglesia tenemos que tener comunión los unos con los otros. A veces, siéntate en un lado, ¿verdad? Y tal vez tú te sientas en ese lado y tal vez tú no tienes comunión con los hermanos de ahí porque tal vez nunca te has sentado. Siempre nos sentamos en un mismo lugar. Y entonces vamos a tener comunión con los de la izquierda. Pero ¿qué pasa con los de en medio y con los de derecha? No va a haber esa comunión. ¿Por qué? Porque siempre estamos haciendo las cosas iguales. Ahora, si a ti te gusta sentarte en un mismo lugar, trata de compartir con los otros hermanos. No te cuesta nada en ir donde los hermanos y decirles Dios los bendiga, Dios los bendiga. Aunque ellos no te digan que Dios te bendiga a ti también. Tenemos que salir de esa, ¿cómo que se dice? Tenemos que salir de ese molde. Tenemos que romper esas barreras, tenemos que romper ese hielo, tenemos que tener comunión entre los unos con los otros, porque dice que donde está la unidad, ahí es donde el Señor va a mandar esa bendición. Cuando todos nosotros tengamos todo por común, ahí es donde Dios va a derramar de su poder, de su unción, de su autoridad sobre nosotros. ¿Entiende? Pero tenemos que estar juntos, porque el Señor Jesucristo, eso fue lo que nos enseñó, que estuviéramos unidos. Amén. Ahora, ¿qué más nos dice? Orando los unos por los otros. El Espíritu Santo, cuando nosotros oramos los unos para los otros, el Espíritu Santo va a interceder aún por lo que tú estás orando por las otras personas, y el Espíritu Santo conoce lo que nosotros tenemos necesidad. Ese mismo Espíritu Santo va a interceder por nosotros. Amén. Y tenemos que trabajar juntos para la gloria del Señor. Cuando hay actividades en tu iglesia, siempre van a participar las mismas personas. Y el Señor nos manda a trabajar juntos. No siempre le dejes el trabajo a la misma persona. Cuando hay personas que salen a evangelizar a las calles, siempre son las mismas personas. Y el Señor nos dio un mandato, dijo, ir por todo el mundo y predicar mi evangelio. A toda aquella persona que creyere, esa será salva. Por eso el Señor nos manda a trabajar, a unirnos. No dejar siempre que vayan las mismas personas. No, seamos también nosotros participantes de esa bendición. Yo al principio, yo participé de eso. Yo iba con los hermanos y participaba, íbamos a las calles a predicar, íbamos a los hospitales. En muchas iglesias se ha parado esos ministerios de visitar las cárceles, de ir a visitar a los enfermos. Puede ser por las leyes que han puesto ahora. Pero nosotros podemos salir a las calles. Hay grupos de evangelizar en las calles. Entonces, si tú tienes la oportunidad de hacerlo, trata de hacerlo. Únete para que el cuerpo de Jesucristo esté unido y para poder expandir el reino de Dios, para que personas escuchen la palabra del Señor. Amén. Ahora, ¿qué más nos quiere enseñar el Señor? Ahora miremos cómo es que vamos a reforzar esa unidad. ¿Ok? ¿Cómo es que vamos a reforzar esa unidad? Entonces, estuvimos viendo aquí que dice
nos enfocamos en nuestras diferencias. ¿Se acuerda que leímos eso? Nosotros muchas veces nos enfocamos en nuestras diferencias. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar en esta noche acerca de eso. Vámonos a Colosenses 3:14 para ver qué es lo que la Biblia nos quiere dejar saber, cómo es que tenemos que hacerlo para que, dice, amándonos como Cristo nos amó. ¿Cómo podemos alcanzar la unidad? Vamos a irnos a Colosenses. ¿Cómo podemos alcanzar esa unidad? ¿Sabe cómo la vamos a alcanzar? Amándonos los unos a los otros. Y eso lo vamos a encontrar en Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Vestidos de amor, que es el vehículo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso todo lo que nosotros hagamos, sea de hecho, de palabra, cuando le estemos cantándole, hagámoslo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Entendimos cómo podemos alcanzar esa unidad? Amándonos como Cristo nos amó. Y compartimos Colosenses 3:14 en adelante hasta el 17. Amén. Ahora vamos a ver el próximo, que dice, orando los unos por los otros, porque el Espíritu Santo nos pone en un mismo sentir. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor en Salmos 133:1, orando unos por otros, orándonos unos por otros. Salmos 133:1. Salmos 133:1. Dice así, mirad cuán bueno, mira lo que dice, cómo podemos alcanzar la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y la baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cómo podemos alcanzar esa unidad? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, el Señor nos manda a habitar en armonía. ¿Ok? Vamos a ver qué otras cosas nos puede enseñar. El Señor dice, trabajando juntos para su gloria. Vamos a irnos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 1:10. 1:10. Mira lo que dice. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer.
porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefa, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes, de los de Demas. No sé si he bautizado a alguno más, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí el Señor? Nos está enseñando que os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces, por eso es que se llama el tema en esta noche la unidad en Cristo, porque el Señor Jesucristo nos dejó enseñanza por medio de los apóstoles para que estemos unidos. Estos mensajes que les estoy trayendo son mensajes que es para nosotros, el cuerpo de Jesucristo, para que haya una unidad en nosotros. Hay días que les traigo enseñanza que a veces te pones a preguntar: ¿y de dónde está sacando el hermano Juan eso? Pero como les dejo saber siempre es por medio de la palabra del Señor. Yo no te voy a hablar algo de que no está escrito, pero ahorita estamos trayendo una enseñanza que es para edificar la iglesia en todo el mundo, que tenemos que estar en una unidad, tener una misma mente, un mismo cuerpo, una misma fe, un mismo sentir. Y eso es lo que Jesús le rogaba al Padre en esa oración antes de que Él fuera, que lo iban a entregar. Le estaba rogando, estábamos conociendo un clamor que Jesucristo estaba haciendo por nosotros, que le decía: Padre, así como tú y yo somos uno, que también ellos sean uno. Por eso nosotros que estamos aquí en este mundo tenemos que ser unidos los unos a los otros. No tener nuestras propias piñitas, así, nuestro propio grupito, que solamente me voy a unir con este, me voy a unir con este. No, hay que romper con todo eso y tenemos que ser todos juntos. Amén. Porque queremos la unidad en Cristo. Así como yo y el Padre somos uno, también ellos, nosotros, seamos uno con ellos también. Amén. Entonces, vamos a ver. Tengo otro versículo que puedo compartir con ustedes que refuerzan la unidad. Vamos a irnos a Efesios 4. Efesios 4. Estos son versículos que van a esforzar la unidad en nosotros. Tal vez este mensaje va a ser corto, así como el de la otra pasada, pero espero que este mensaje sea de bendición y que nos podamos unir juntos y compartir. Hay iglesias que los hermanos están a la derecha y las hermanas están a la izquierda. No sé dónde han visto esas cosas, dónde está eso en la Biblia. No sé de dónde es que sacan esa enseñanza. Aquí tenemos que unirnos los unos a los otros, orar. Digamos, las hermanas aconsejan a las hermanas, pero cuando hay una palabra de Dios, el esposo que se siente con su esposa, ¿cómo es que la esposa va a estar sentada por un lado y el esposo por otro lado? No. Los matrimonios, la familia tienen que estar juntas, en unidad, porque lo que el Señor quiere es tener una familia unida. ¿Cómo es que un hombre va a estar sentado aquí y la esposa va a estar sentada allá? Ahí está habiendo
desunión. Y el Señor, el primer ministerio que nosotros tenemos como familia es el padre, la esposa y los hijos, que estén todos juntos. Ahora, si los jóvenes tienen sus clases aparte, pues gloria a Dios, pero el esposo y la esposa tienen que estar juntos sentados. Si le están sirviendo en un ministerio de ser guarda, que esté el esposo y la esposa ahí, al lado. ¿Viste? Porque a eso nos ha llamado el Señor, a hacer una unidad. Pero no separen el esposo y la esposa, cada quien por su lado, no. Vamos a ver qué nos enseña este otro versículo que nos puede dar fortaleza en nuestra unión. Mira lo que dice Efesios 4, del 3 al 6. Mira lo que dice. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vehículo de la paz, en un cuerpo, en un espíritu. Vamos a leerlo desde el principio, a ver qué nos está diciendo. Mira lo que dice el título ahí, la unidad del Espíritu. Efesios 4:1. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación como fuisteis llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en el amor. ¿Viste lo que estábamos perdiendo por no estar leyendo eso? Ahí el Señor nos está enseñando cómo es que tenemos que andar para estar en esa unidad. Dice, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, hasta ahí. Pero viste la unidad que tenemos que tener, andar en un mismo espíritu, un mismo sentir. Ahora vamos a ver otro versículo que nos va a fortalecer. Romanos 12:16. Romanos 12:16. Romanos 12:16. Aquí venimos a compartir la palabra del Señor. Aquí venimos a desmenuzar los versículos. Si estamos hablando de la unidad, ¿y qué versículos tenemos que coger para tener esa unidad y tener esa hermandad en la iglesia? Pues estos son los versículos que tenemos que poner por obra. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad del Señor, para cumplir ese clamor que Jesús le estaba pidiendo al Padre de lo profundo de su corazón, que le decía, así como tú y yo somos uno, también que ellos sean uno en nosotros. Y cuando nosotros somos uno en ellos, estamos con ellos. Estamos en un mismo, ¿qué decía ahí? En un mismo Señor, un mismo Dios, Dios y Padre. Amén. Ahora aquí vamos a leer Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no activos, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto,
Salud, gracias. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Viste? Entonces, estos son los secretos que Jesús nos dejó por medio de estos apóstoles, que por medio de la palabra de Dios fueron inspirados, por medio del Espíritu. ¿Para qué? Para compartir estos versículos, para que haya unidad en la iglesia. Amén. Ahora vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo eran que ellos se mantenían en la unidad. Vamos a ver la comunidad de los primeros creyentes. ¿Cómo fue esa unidad que hubo entre ellos? ¿Cómo es que nosotros vamos a aprender de ellos en estos tiempos? Mira lo que nos dejó escrito la Biblia en Hechos 2. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo ellos mostraban esa unidad, qué era lo que ellos hacían. Y vamos a ver si nosotros estamos haciendo eso en estos tiempos de ahora, tú como iglesia. Dice así, Hechos 2 del 42 al 47. Mira lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Así como en la iglesia que yo estoy visitando, ya llevo, gracias a Dios, 5 meses. En esta noche están los hermanos y las hermanas, están en ¿cómo que le dicen a eso? Oración, vigilia. Están en una vigilia, están orando los unos por los otros. A mí me invitaron, pero yo salgo tarde del trabajo y después tenía para venir aquí a compartir la palabra del Señor, porque tengo que cumplir esta asignación que el Señor me ha encomendado para compartir la palabra del Señor, no con los que me ven en la iglesia. Muchos de ellos ni saben que yo predico. Esto lo comparto para las otras personas que están buscando a ver chistes, ¡pum!, y le aparece mi imagen. Y aquí es donde el Señor, es donde les habla por medio de la palabra del Señor, y aunque les toquen algo, ahí es donde lo reciben. Entonces, eso se llama la unidad. ¿Viste? Ellos se están uniendo ahorita, están orando. ¿Para qué? Están orando con el pastor y la esposa del pastor para que vengan los pecadores, que vengan los enfermos, que vengan las personas necesitadas a la iglesia. Y cuando lleguen a la iglesia, que se sienta la presencia del Señor, porque la presencia del Señor siempre está en una iglesia. No es que se van a poner a orar para que la presencia venga, no. La presencia de Dios siempre está en la iglesia. Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí está. Amén. Por eso, si tú y yo nos ponemos de acuerdo en estos momentos de escuchar la palabra del Señor, también aquí nosotros vamos a sentir la presencia del Señor. La presencia del Señor nunca se va de nosotros. Si nosotros estamos viviendo una vida piadosa delante del Señor, la presencia de Dios está con nosotros. Entonces, en muchas iglesias dicen, vamos a buscar la presencia del Señor. No, es que la presencia del Señor tiene que estar siempre con nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos algo indebido? Contristamos al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa? La presencia se va. Por eso tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque cuando satisfacemos los deseos de la carne, la presencia de Dios se va a ir. Así como se le fue la presencia a Sansón. Sansón pensó que tenía la presencia de Dios. Pero cuando le cortaron el pelo, cuando desobedeció completamente a Dios y descubrió su secreto y le cortaron el pelo, ya la presencia de Dios ya no estaba con él. Por eso, la presencia del Señor tiene que estar siempre en nosotros. ¿Y cómo vamos a mantener esa presencia en nosotros?
estando en unidad, estando en bien con las otras personas, llevándonos bien, demostrando ese amor que Jesucristo nos dio a nosotros, demostrándoles a ellos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el compartimiento del pan y en las oraciones. Y mira lo que dice ahí el título, dice, la vida de los primeros cristianos. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a unos según la necesidad de cada uno. Y unánimes cada día en el templo y participando el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Viste? Eso es lo que se hacía. Antes de ir yo a esta iglesia donde estoy visitando ahora, que ya llevo 5 meses, yo me estuve congregando en una casa de mi primo que predicaba los martes. Y ahí nos reuníamos todos buscando la presencia del Señor. Ahí compartíamos la palabra del Señor. Amén. Compartíamos la palabra del Señor y salíamos llenos de la presencia del Señor. ¿Viste? Así como decía aquí, que se reunían en las casas para buscar la presencia del Señor. Entonces, en cualquier lugar donde nos estemos reuniendo, donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está la presencia del Señor. Ahí es donde tenemos que llenarnos de esa presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver cómo era que ellos tenían esa unidad en Cristo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar en esta noche. Tal vez al principio el mensaje dice, este hermano está hablando, pero no están cuadrando las cosas que él está hablando. Pero cuando el Espíritu Santo toma en control y dejamos que el Espíritu Santo nos use nuestros labios, use nuestro ser, ahí es donde el Espíritu Santo se va a glorificar. Así cuando tú estés escuchando y estás oyendo la palabra del Señor, deja que esa palabra entre en ti. Entre en ti. Esta semana hablaba con una hermana y esta hermana me estaba diciendo que nosotros somos tierra. Y la palabra del Señor tiene que caer en nuestra tierra. Pero ¿qué es lo que pasa que tenemos que hacer nosotros para preparar esa tierra? ¿Qué es lo que tal vez nosotros no sabemos mucho porque no somos jardineros, no salimos de una finca, no trabajamos nunca en el campo? Pero aquellas personas que conocen y tienen conocimiento de cómo sembrar un árbol, de cómo sembrar las flores y todas esas cosas. Cuando tú vas a sembrar, lo primero que haces es limpiar la tierra. Saca todas las piedras, sacas todo lo que va a impedir que esas raíces crezcan y hagan que caminen por todo. Limpias la tierra, abonas la tierra. ¿Y cómo nosotros vamos a abonar esa tierra? La vamos a abonar con la palabra del Señor. De esa agua que nos da el Señor. De esa luz que recibimos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. También nosotros somos la luz del mundo. Nosotros, ¿de qué nos sirve tener esta palabra y quedarnos callados y no compartirla? Tal vez en la iglesia yo no comparto nada de lo que yo les enseño aquí. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen su pastor. El pastor de ellos es el que les va a enseñar. Yo comparto aquí con libertad para aquellas personas que me están escuchando. Y si quieres escuchar y aprender, aquí es donde vamos a hablar. Y vamos a hablar por medio de lo que está escrito. Tal como está escrito en la palabra del Señor.
Y tal vez a veces te van a chocar algunas enseñanzas que yo te traiga, pero las estamos leyendo tal como está escrito. Porque a veces tenemos un dogma que hemos escuchado siempre de un púlpito, pero en realidad nunca hemos ido a las escrituras para ver si eso que nos están enseñando está escrito. Por eso, a veces yo hablo cosas de lo que está escrito aquí en la Biblia, pero como tú nunca has leído la Biblia, solo has escuchado, hay muchos cristianos que son cristianos del púlpito y solamente escuchan lo que sale de un púlpito y nunca van a escudriñar la palabra de Dios en su casa. Nunca hacen apuntes de lo que se les está enseñando. A los mismos pastores te dicen, traiga lápiz y papel. ¿Para qué? Para que hagas tus apuntes, para que tomas nota. Y si yo me he equivocado en algo y tú lo escribiste o lo encontraste, ve donde él y dice, pastor, mire que usted dijo esto, pero aquí dice la palabra esto. Pero con temor de Dios. Amén. Con temor, con sabiduría. Pastor, quisiera que me explicara este versículo. Usted nos enseñó esto, pero mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Y si tu pastor es un pastor que ama la oveja, el pastor te va a dedicar tiempo y te va a traer y te va a apacentar. Porque eso es lo que hace el buen pastor. El buen pastor te da pasto fresco, te da un pasto verdadero. Y si aún un pastor se ha equivocado y tiene que ir a leer la Biblia y decirte, sí, hijo, me equivoqué, vamos a arreglar eso. ¿Viste? Ese es un pastor que ama a su grey, que ama a las ovejas. Y aquí las ovejas no tienen temor, porque yo no sé por qué hay ovejas que tienen temor de hablar con su pastor y hacerle unas preguntas. No tienes que tener temor si ese es tu pastor. Si tienes una duda, para eso es tu pastor. ¿Pero qué? Queremos solamente al pastor para que nos aconseje si estamos teniendo problemas en nuestros matrimonios, si estamos teniendo un problema en nuestro trabajo, si estamos teniendo problemas con nuestros hijos, con nuestros familiares. Pero cuando no entiendes un versículo y quieres que te lo explique, también para eso está el pastor. El pastor está para enseñarnos. Entonces, no le cojas miedo al pastor. El pastor es el que vela por ti, es el que vela por tu alma. Y el pastor es el que va a darle cuentas a Dios por lo que te pase a ti. Amén. Entonces, no tengas miedo en acercarte a tu pastor si tienes una duda, una pregunta o quieres un consejo. Amén. ¿Sabes qué estamos haciendo ahí? Estamos uniendo la oveja con el pastor. Que haya esa comunión para que tú te sientas seguro con ese pastor. Porque la misma palabra del Señor nos enseña cuando Dios le dijo que le iba a levantar a un pastor y pondré mis palabras en él. Y él les va a alimentar. ¿Pero qué palabra era? De su palabra. Entonces, ya vimos ahí los primeros creyentes cómo era cómo compartían esa unidad entre ellos, los primeros creyentes. Ahora vamos a ver conflictos en la unidad. Así como hay conflictos, también en la iglesia hubo conflictos, hubo pleitos, pero vamos a ver cómo ellos lo resolvieron. Porque aquí tenemos que ver lo bueno y lo malo y ver cómo resolvieron esos problemas. ¿Qué fue lo que hicieron? Vamos a irnos a Hechos. A ver, ¿dónde es? Conflictos en la unidad. ¿Cómo lo resolvieron? Hechos 6. Conflictos en la unidad. Vamos a ver, hubo un conflicto y mira cómo lo resolvieron ese conflicto. Amén. Y tal vez tú eres una de esas personas que fuiste de bendición y arreglaron ese conflicto trayéndote a ti. ¿Para qué? Para ayudar al pastor, quitarle carga al pastor y que el pastor se encargue en estudiar la palabra del Señor para traernos, para que haya ayuda en la iglesia. Vamos a hablar acerca de los ayudantes
en la iglesia. Mira lo que dice en Hechos 6, elección de los 7 diáconos. Mira qué conflicto estaba pasando ahí. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proséctito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, viste que hubo un conflicto entre los hermanos, pero ¿qué fue lo que hicieron? Trajeron el problema ante los 12 apóstoles. Y fueron cuando escogieron a los diáconos. A los diáconos. Por eso, si tú eres un diácono y te han escogido como diácono, no menosprecias ese trabajo. Si te han puesto es porque estás capacitado. Si te han puesto es porque estás lleno ¿de qué? De dar un buen testimonio. Estás lleno del Espíritu Santo y estás lleno de la sabiduría. Esas son las cualidades que el pastor tuyo ha visto para ponerte en ese cargo. Por eso no te canses. Si te han puesto como diácono, no te canses y diga, yo voy a dejar esto porque me siento que soy un esclavo de la iglesia. No. Cuando tú haces las cosas para Dios, tú no eres esclavo de nadie. Tú lo estás haciendo para agradar a Dios. Y si te han escogido es porque han visto esas cualidades, que tienes fe, estás lleno del Espíritu Santo, tienes sabiduría cuando hablas con la persona. Pero ahora, si tú te sientes que ya te has descuidado, que te has vuelto un carnal y que estás siendo de tropiezo, que cuando le dices a un hermano, siéntate aquí, el hermano te dice, ¿y por qué me voy a sentar ahí? Yo no me quiero sentar ahí. Y tú te enojas, no, aquí te digo que te sientes. Y ya viene ese carácter fuerte. Entonces, ya no andas en el espíritu, ya se está centrando en la carne. Y para eso es que el Señor te está hablando en esta noche, para que vuelvas a la unidad. Porque el Señor quiere que estemos unidos, que nos soportemos los unos a los otros. ¿No leímos ese versículo antes? Que nos soportemos los unos a los otros. Entonces, para eso es esta enseñanza que Jesús hizo ese clamor. Para eso es esta enseñanza que yo estoy sacando tiempo después de un día largo de trabajo y venir aquí a dedicarle este tiempo a Dios. Pero este tiempo es valioso. Hoy me decía un compañero del trabajo, qué rico que es viernes. Yo disfruto los viernes. Porque ya termina de trabajar y ya se va para su casa a celebrar sábado y domingo. Y yo me puse a pensar, y yo dije, qué rico que es viernes. Que el Señor me permite predicar su palabra a las 11 de la noche. Qué rico. Yo también quiero decir lo mismo que Él dice. Yo también quiero sentir ese gozo de hacer algo para el Señor. Quiero deleitarme en lo que yo estoy haciendo, deleitándome. Esto que estoy haciendo yo aquí es un deleite. Compartir la palabra del Señor. Aunque no haya nadie viéndome, yo me deleito. ¿Por qué?
Porque yo estoy hablando lo que el Señor me dio. Y yo cumplo con la asignación que me dio el Señor. Mira qué bonito, esto lo aprendí de mi pastor de ahora. Estoy haciendo la asignación que Dios me encomendó. Esto, compartir el mensaje. Y después lo comparto y que lo escuchen 2 o 3 personas. Que lo escuchen aquellas personas que Dios le quiere mandar esta enseñanza. Porque aquí no todos van a escuchar. Como te he dicho, aquí lo que andan buscando es a uno que ande poniendo las manos sobre los enfermos y hablando unas 3 o 4 palabras y que salgan aceite por sus manos, y eso es lo que andan buscando un show. Pero aquí no vas a recibir ningún show. Aquí venimos a hablar la palabra del Señor. Dime tú, ¿cuándo viste a un apóstol brincar? Que tocaban las personas y se caían. ¿Cuándo lo viste? Los que se caían eran los endemoniados, que eran libertados. Pero a veces las iglesias andan buscando eso. Andan buscando a un siervo de Dios. Andan buscando a un siervo de Dios. Mira, tal vez se me va a apagar el teléfono porque dice que está caliente. ¿Viste los obstáculos que hay para predicar la palabra del Señor? Son obstáculos. No se imaginen que yo estoy aquí en un aire acondicionado. No. Aquí estamos al tiempo, pero nos estamos deleitando haciendo la voluntad del Señor. Ya vamos a terminar. Vamos a seguir. Los conflictos. Ya vimos cómo arreglaron los conflictos. Ahora vamos a ver diferencias entre doctrinas. Vamos a ver diferencias en las doctrinas. Diferencias en las doctrinas. Vamos a irnos. Aquí había diferencias entre las doctrinas de los judíos y los gentiles. Vamos a irnos a Hechos 15. Hechos 15. A ver si no se me apaga el teléfono. Hechos 15. Mira, se lo voy a decir así por encimita. Aquí están hablando en el concilio de Jerusalén que había disputas, disensiones entre los judíos porque decían que los gentiles no podían hacer las mismas cosas que los judíos. Entonces querían hacer que los gentiles practicaran lo mismo que los judíos. Y aquí Pedro, Pablo y Bernabé hablaron de cómo Pedro habló de cómo Dios había ungido con el Espíritu Santo, habían sido bautizados los gentiles. Y la misma promesa que le habían dado los judíos, se la dieron a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles. Vamos a leer para ver si logramos que se grabe. Dice así: entonces algunos de los que venían a Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispusieron que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegaban a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen.
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, y igual modo que ellos. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estén en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbadoras vuestras almas, mandando circuncidarnos y guardar la ley. ¿No os ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Así que enviamos a Judas y a Silas, a los cuales también de palabra os hará saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga que no esté, que estas cosas necesarias, que os abstengáis, dice, porque han parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga, que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, y de las cuales cosas, si os guardéis bien, haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniéndole a la congregación entregaron la carta. ¿Viste? Habían discusiones entre ellos, porque habían doctrinas, pleito entre ellos, pero pudimos ver que hubo una unidad y se llegó a un razonamiento. ¿Para qué? Para darles. Ahora, yo les leí qué es lo que tenemos que hacer nosotros. A nosotros no nos mandaron a guardar el sábado, no nos mandaron a hacer otras prácticas que hacen los judíos. Nos mandaron a hacer eso solamente. Pero te lo voy a dejar de tarea. Yo te estoy enseñando solamente por encimita. Por eso te dije, si tú tienes una pregunta de los versículos aquí profundos, ve y pregúntale a tu pastor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como gentiles? ¿Qué fue lo que llevaron en ese concilio?
Este fue el primer concilio entre los apóstoles, entre Pablo y Bernabé. Y dice que por medio del Espíritu Santo les pareció, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Dice, y a nosotros no imponerlos ninguna carga que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cosas, si os guardéis bien, haréis. ¿Viste? Entonces, aquí estamos viendo cómo ellos estaban viviendo estos problemas de unidad, pero resolvieron ese problema entre doctrinas y la resolvieron muy bien. Ahora vamos a ver unidad en las enseñanzas. Vamos a ver qué nos quiere enseñar Corintios. Creo que ya leímos Corintios 1, del 10 al 13. Sí, ya lo leímos. Está dividido Cristo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Ya eso lo estudiamos al principio. Ok, vamos a ver la parte número 5. Dice, el amor como vehículo perfecto. ¿Cómo es que vamos a tener una unidad perfecta entre nosotros, entre la iglesia, entre los hermanos y las hermanas? ¿Cómo vamos a tener esa unidad? Y aquí es donde está el secreto. Amén. Ya con esto vamos a terminar. 2 puntos más y terminamos. Amén. Mira lo que dice. El amor como vehículo perfecto. Vamos a irnos a Colosenses. ¿Cómo se llama el tema en esta noche? Se llama la unidad en Cristo. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos dejó escrito. ¿Para qué? Para que haya una unidad entre los hermanos y hermanas. No una piñita por aquí, otra piñita por allá, no. Tengamos unidad entre todos. Porque ahí es donde el Señor va a enviar bendición. Cuando tengamos todos en común, cuando tengamos, sea una cosa unánime, ahí es donde el Señor va a enviar bendición. Amén. Ahora vamos a terminar con esto. Ya después lo vamos a pasar en YouTube para que puedan escuchar el mensaje completo. Vamos a irnos a Colosenses 3:14. Colosenses 3:14. Aquí está. Mira, este es el secreto para que haya una unidad. Para que haya una unidad en la iglesia, en la casa, en el trabajo y en cualquier lugar donde Dios te ponga a ti. Si tú tienes este ingrediente, vas a ser participante y vas a contagiar a las otras personas. Y esas personas, si ven que tú haces esto, ellos también lo van a hacer. Dice Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, ¿qué cosas? Vamos a ver qué es lo que está hablando. Mira lo que dice. Vamos a leer desde Colosenses 3:5 para que veas cómo es que tenemos que empezar para que haya una unidad en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestras casas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que haya esa unidad. Dice aquí la vida antigua y la nueva. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que os creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escinta, siervo ni libre,
sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vehículo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿viste qué es lo que tenemos que hacer para que haya esa unidad entre nosotros, para que haya esa unidad en la iglesia? Todo esto es lo que el Señor nos enseñó el día de hoy. Si nosotros lo hacemos, el Señor va a mandar esas bendiciones sobre nosotros. Amén. Y ya terminamos con esto. El amor es lo que va a mantener la unidad. Acuérdate de eso. El amor. ¿Y quién es el amor? Dios es amor. Y el amor es lo que va a mantener la unidad entre nosotros. Así como empezamos al principio, para los hermanos y hermanas que acaban de llegar, vamos a leerles el versículo de cuál fue como empezamos para que entiendan este versículo. El que leímos fue: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y si nosotros tenemos el amor de Dios en nuestra vida, ¿qué es lo que dice? El amor es lo que mantiene esa unidad. Y terminamos con esto. Vamos a darle gracias al Señor por la enseñanza que nos permitió compartir con ustedes. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia que nos permitiste, Señor, compartir tu palabra en esta noche, Señor. Padre, lo que tú nos diste fue lo que dimos, Señor. La asignación que me permitiste compartir, la hice, Padre. Te doy gracias, Señor. Padre, que seas tú poniendo, Señor, y añadiendo esta palabra a los hermanos y hermanas que la van a escuchar, Señor. Tú eres el que das el crecimiento. Yo tiro la semilla, pero tú eres el que la hace germinar. Haz que esta palabra haga germinar en mis hermanos, en mis hermanas y en mí, Señor, para que haya una unidad verdadera en la congregación, en la iglesia, en los cultos de hogar cuando se hace, que haya esa unidad, Señor, y que no haya diferencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese vehículo perfecto que es el amor tuyo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a hacer una oración por aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y para alcanzar esa salvación tenemos que creer con nuestra mente, con nuestro corazón, y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Si tú crees y confiesas esto, que eres pecador y aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados, Jesús entra a tu vida. El Espíritu Santo, vas a ser sellado con el Espíritu Santo. Las agarras del Espíritu Santo, creo que dice. Y vamos a ser sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a encaminar hacia toda justicia y hacia toda verdad.
Amén. Pero lo que tienes que hacer es confesar con tu boca. Repite conmigo esta oración si tú quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones, que me limpies de todo pecado. Confieso que soy pecador. Acepto a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y creo con mi mente y confieso con mi boca y con mi corazón, lo creo, que tú le levantaste los muertos al tercer día. Acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Apunta mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Viste? Ya. Con esto se llama la oración de fe que salva al perdido. Ahora vamos a hacer otra oración para aquellas personas que han conocido a Jesús y se han apartado, han sido débiles y se quieren reconciliar con el Señor. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me reconcilio contigo. Perdóname por haberme apartado, por haber abandonado donde tú me tenías, Señor. Perdóname, límpiame, Señor, de todo pecado. Y si mi nombre fue borrado del libro de la vida, vuélvelo a escribir, Padre, y ayúdame a permanecer en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora dice la palabra del Señor, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Yo prediqué la palabra del Señor. Ahora, si tú la crees, el Señor la va a confirmar con señales, con prodigios. Si tú lo crees, Dios puede hacerlo. Si estás enfermo, tienes problemas, vamos a hacer una oración por sanidad y para que el Señor te ayude con esos problemas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te presento a todos esos hermanos y hermanas, Señor, y a los nuevos convertidos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, si ellos están enfermos, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que mandes una palabra de sanidad, Señor, donde ellos están, Señor. Pon tu mano de sanidad, Señor, y que ellos puedan ver, Señor, que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, manda tu palabra de sanidad ahí donde está. Así como Jesús te clamó, Padre, para que resucitara a Lázaro, para que sanara a los enfermos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, manda esa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, como lo aprendimos hoy. Que todo lo que hagáis sea de hecho de palabra, hacelo en el nombre de Jesús, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que mandes esa palabra de sanidad sobre los cuerpos de estos hermanos y hermanas que están enfermas, Señor, y que te glorifiques, Señor. Y si tú quieres hacer un milagro, Señor, que no me lo cuenten a mí, Señor, sino que lo cuenten y que sean testimonios vivos ellos, Señor. Así como decía el testimonio que le iba a poner parte del mensaje, la unidad en Cristo, somos un testimonio al mundo. Y con eso terminamos. Somos un testimonio al mundo. Ve y cuenta las maravillas que Dios ha hecho en ti por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que el Espíritu Santo nos siga guiando hacia toda justicia y hacia toda verdad. Amén. Que Dios los bendiga. Estaremos aquí el otro viernes, si Dios lo permite. Y si no te has inscrito al canal de YouTube, escribe Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Un saludo a todos los hermanos, hermanas, a sus familiares, y que Dios los bendiga y que Dios los use en los ministerios que Dios los está usando, y que Dios siga derramando esa fe, esa sabiduría. Amén. Lo que leímos, lo que aprendimos. Amén. Que Dios los bendiga y hasta el otro viernes, si Dios lo permite. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre.